Hola, soy Fabi y les comparto Fieras del Arte, los animales salvajes representados a lo largo de la historia del arte. La ilustración naturalista es una disciplina que, basándose en la observación, intenta retratar sujetos de la naturaleza en su entorno natural, muchas veces con fines educativos o de conservación, pero también para simbolizar alegorías, mitos o por simple admiración. Los animales salvajes son magníficos seres que han seducido la imaginación y destreza de los artistas de todos los tiempos, captando toda su belleza sin igual, como por ejemplo lo que estamos viendo, que pertenece a la mítica Babilonia, su vía procesional y las paredes decoradas con estos magníficos azulejos glaciados, actualmente conservados en el Museo de Berlín. La animalística o arte animalista es la representación artística de animales. La pintura animalista y la escultura animalista son géneros artísticos de la pintura y la escultura respectivamente, así como también lo son en su orden la joyería animalista y la fotografía animalista de la joyería y de la fotografía. Los animales domésticos y las especies cinegéticas o de cacería han sido las más representadas en el arte, como por ejemplo en esta obra de pintura barroca del holandés Paul de Vos del siglo XVII, La Casa del Ciervo, con una gran carga dramática. Pero ¿cómo comienza la historia de la representación de animales? Y bueno, en la prehistoria. En la prehistoria tenemos, vieron, diferentes periodos, pero ya podemos ir a ver cómo representaban los animales, estos seres humanos de la prehistoria en la cueva de Altamira. En este diorama que estamos viendo, esta reproducción que se ha hecho en el lugar, en una cueva que han recreado para dejarlas originales cerradas al público y poder preservarlas, se representa al hombre prehistórico pintando en las paredes y los techos de esta cueva famosa, lo que indica que el arte es tan antiguo como la humanidad. Ahí vemos la ubicación de las cuevas, está en el límite, llegando casi en la zona donde limita con Francia, en la zona de los Pirineos y en la zona de la cuenca del mar Cantábrico, en la parte superior, y también podemos ver un dibujo que muestra lo complicado que son estas cuevas. La cueva de Altamira es una cavidad natural, aclaremos eso, en la roca, en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria y de la humanidad. Forma parte del conjunto Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico de la cornisa cantábrica, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Está situado en el municipio español de Santillana del Mar, en Cantabria, a unos 2 kilómetros del centro urbano, en un prado del que tomó el nombre. Las pinturas y grabados de la cueva pertenecen principalmente a los periodos magdaleniense y solutrense, y algunos otros al gravetiense y al comienzo de aurignaciense. De esta forma se puede asegurar que la cueva fue utilizada durante varios periodos, sumando 22.000 años de ocupación, desde hace unos 36.500 hasta 13.000 años, cuando la entrada principal de la cueva quedó sellada por un derrumbe, todos dentro del Paleolítico Superior. El estilo de gran parte de sus obras se marca en la denominada Escuela Franco-Cantábrica, caracterizada por el realismo de las figuras representadas. Contiene pinturas policromas, grabados, pinturas negras y rojas, ocres, que representan animales, también figuras antropomorfas, dibujos abstractos y no figurativos. Y hablando de fieras del arte, de estos animales salvajes sin domar, bueno, aquí tenemos la imagen emblemática de la cueva Altamira con su bisonte. No solamente este bisonte, observen a la izquierda todos los bisontes que, aprovechando el estrato natural con esas curvas y esos bultos que tiene la piedra, supieron realmente pintar unos bisontes que dan una sensación de realismo increíble. A la cueva de Altamira se la considera la Capilla Sixtina de la prehistoria. Ahí podemos ver el excelente trazo, contando que estos seres humanos, estas personas, no tenían ninguna formación académica ni registro de ningún tipo, solo la memoria
y utensilios muy escasos para representar estos animales que estaban fuera de la cueva y que siempre estaban al galope huyendo de las poblaciones humanas, ¿no? De los grupos humanos que los cazaban. Pero también existe otra cueva famosa, la cueva de Lascaux, del Paleolítico también, que también pertenece a la zona, ¿no? Al arte franco-cantábrico. Pertenece al periodo maglareniense, actualmente ubicado en Francia, ¿no? 14.000 años aproximadamente. Es un arte rupestre, es decir, vinculado a las cuevas. Se caracteriza por el realismo, la policromía y el predominio de la representación de animales en figuras aisladas, que a veces utilizan las irregularidades del soporte, como habíamos visto recién, techos o paredes de las cuevas, como tercera dimensión. Y en las cuevas de Lascaux se ven representados tropillas de caballos salvajes y también de bovinos salvajes. Pero no solamente aquí, en todo el planeta se registra este arte prehistórico y la obsesión de representar lo que se quería cazar. Jirafa, jirafa en Tardrat Acacus, antes de la desecación del Sahara, porque el Sahara no era antiguamente lo que es ahora, un desierto. Y pintura rupestre africana. En Tardrat Acacus es un área desértica en el oeste de Libia y es parte del Sáhara actual. Está cerca de la ciudad de Gat. Tardrat significa montaña en la lengua nativa de la zona. Tiene una gran variedad de arte rupestre. Las pinturas datan entre 12.000 a.C. y 300 a.C. Es un poquito más reciente que las anteriores, ¿no? Que las que están en la cuenca franco-cantábrico. Y el trazo de la jirafa es realmente muy espectacular y muy sintético, pero realmente re claro. Hasta tiene las manchas de la jirafa y el movimiento del animal. El área fue inscrita en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad también en el año 1985, por causa de la importancia de las pinturas en piedra. Son representadas figuras de animales de la región y hombres bailando, como estamos viendo arriba, o tocando música. Ahí se ve el magnífico paisaje, hoy totalmente convertido en un desierto con médanos. Miren qué belleza. También los vamos a encontrar en Australia, estos grandes animales, a estas fieras, a estas suerte de bestias salvajes, en el buen sentido, lo decimos, un canguro y un cazador. En Ambangpang, Rock Shelter, Kakadu, datación impresa, no se sabe bien, arte aborigen de Australia. Y se puede ver a un aborigen australiano intentando cazar un gran canguro, otro animal que estaría considerado también una fiera, porque es un animal salvaje en su entorno. Pero más recientemente, estamos hablando del siglo XVII de nuestra era, al siglo XIX, es decir, muy recientemente, animales y jinetes en pinturas rupestres de la tribu Ute. Claro, porque las pinturas rupestres no son solamente de la prehistoria, son de otros periodos rupestres y está directamente como sustrato la gruta natural. Eso significa rupestre, no que se toma una piedra y se pinta arriba sacándola de contexto. No, que la piedra está. Por eso son rupestres y hoy en día se podría seguir haciendo. Obviamente pintura rupestre, siempre y cuando el soporte fuera la gruta, tanto adentro, como vimos recién, o afuera, como estamos viendo ahora, ¿no? ¿Y quiénes son los de esta tribu Ute? Y aparte vemos estas tropillas de animales salvajes retratados. También jinetes, animales también que son domesticados. Bueno, los Ute o Uta o Yutas son una tribu india norteamericana, todavía existe, de las 50 tribus que supo tener territorio norteamericano. Vivían en Colorado Occidental y en Utah Oriental. Actualmente viven en las reservas de Windad y Urey en Utah. Y ahí se ven fotos vintage, si quieren, del siglo XIX, retratados a caballo. Sí, cuando las vean a caballo ya están en contacto con los colonizadores, porque el caballo lo introdujeron los colonizadores. Pero ¿qué tal si volvemos un poco al mundo antiguo?
y arrancamos un poco de Egipto para ver la representación de estas fieras, ¿no? Estas fieras salvajes. Egipto en un hermoso mapa histórico acá, muy evocativo de todos sus monumentos, costumbres, colores, y el Nilo con sus 4.000 kilómetros es Egipto. Egipto es un don del Nilo, dijo Heródoto. Egipto significa, en el idioma original significa Kemet, ¿no? Ellos le decían Kemet a su tierra, y Kemet significa tierra negra, el famoso limo que dejaba el Nilo luego de la inundación para cultivar y que sostenía agrariamente y económicamente a la antigua civilización. Y ahí se puede ver una evocación muy, dirían, soñadora de aquel viejo Egipto faraónico que nos ha quedado, por supuesto, las pirámides. ¿Y qué encontramos en Egipto con respecto a las fieras? Mucho, sí, mucho, pero lo que pasa es que la mayoría está en representación de dioses, pero vamos a encontrar también la representación de manera salvaje. De esto se trata, ¿no? De ver las fieras en su entorno. El cuento del príncipe predestinado, este cuento, está incompleto. Fue encontrado en el reverso del papiro Harris 500, perteneciente al Imperio Nuevo, que se desarrolló entre los años 1550 a.C. y 1070 a.C., que no es la época de las pirámides, ese es el antiguo imperio. Esta época que estamos describiendo, y a la cual vamos a ver este papiro, a ver qué nos relata para ver la imagen, pertenece, diríamos, a una etapa posterior a las pirámides, y es la época del célebre Tutankamón, de Ramsés II, de Seti I, o de Akenatón. El cuento está escrito en escritura hierática, y lo están viendo, la escritura hierática es la escritura cursiva egipcia. Se cree que fue escrito durante el reinado de Seti I o en el de Ramsés II. Bueno, Ramsés II fue el hijo de Seti I. Ahí se ve este relato que cuenta cuando nació el príncipe en aquellos tiempos, Hathor, la diosa vaca, le profetizó su destino. Le daría muerte un perro, un cocodrilo o una serpiente. El faraón construyó una casa en el desierto y allí transcurrió la vida del joven, aislado de todos los posibles peligros, aunque le regaló un inofensivo cachorro a petición del niño. Es decir, aquí lo que tenemos es esta representación de la leyenda, que la pueden encontrar y leer completa, de el faraón luchando con o enfrentándose con un cocodrilo, una fiera salvaje del Nilo. Pero corriéndonos un poquito más arriba y hablando de la antigüedad, esa antigüedad que va desde el 4000 a.C. hasta la caída de Roma occidental en el siglo V después de Cristo, cuando Roma cae, ahí se cierra el fin históricamente desde el punto de vista cronológico antiguo, después se arranca la Edad Media. Y vemos aquí la zona de la Mesopotamia asiática, con el mapa que nos muestra el imperio asirio, el imperio babilónico, sus rutas principales, y vamos a ir a visitar un palacio, el palacio de Córzabat y el palacio de Nínive, con sus magníficas representaciones animales, porque en la animalística a los asirios nadie le gana. Bueno, aquí tenemos el famoso palacio de Córdoba en una infografía que se lo representa de esta manera con lo que queda de ruinas. Sabemos que construían con salas abovedadas, poco adintelamiento y con muros muy gruesos, siempre a la vera, vieron, de el Tigris y el Éufrates, que son los ríos que dan el nombre a la Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos. Y aquí tenemos justamente estas imágenes interiores de magníficos palacios asirios con sus quirubis, esos toros androcéfalos, esos seres benéficos que auguraban buena suerte, por eso se colocaban también en las entradas, pero son animales míticos estos. Busquemos las fieras de verdad, en estas representaciones y costumbres que tenían los asirios de representar lo que hacían como una suerte de propagandística para demostrar qué poderosos que eran a los visitantes, ¿no? Se dice que a Arzubanipal no le gustaban los leones, los odiaba. El artista sin duda ha sabido representar a los animales caídos. En el British Museum de Londres puede dar constancia de ello, que es donde tienen estos relieves que vamos a ir acercándonos para ver. En Londres se encuentra uno de los mejores relieves asirios,
El Museo Británico tiene una rica colección de relieves asirios y entre ellos destacan los relieves de leones y en concreto uno entre ellos, la leona herida, que ahora vamos a ver. Para que tengan una proporción de qué tamaño tienen y que estaban antaño, antes de pertenecer o de haber llegado al museo, estaban en las paredes muy coloridas de los palacios asirios, como el Palacio de Córcega y el Palacio de Nínive. Y ahí ya vemos en estos registros en banda, esos registros en banda que también lo van a hacer otros pueblos como los egipcios, un realismo impactante, un realismo que va a contrastar con el hieratismo, la ausencia de vida en la representación de la figura humana, pero los animales están realmente sufriendo, rugiendo, enfrentándose a sus cazadores de una manera magistral. Todo esto en un relieve de piedra que un escultor de hace miles de años hizo de memoria, habiendo observado una de estas cacerías, pero no tenemos registro posible más allá que la memoria en aquellos tiempos. Y aquí se puede ver, fíjense, el rey de manera rígida, hierática, con ausencia de vida en la mirada, eso es lo que significa también hierático, cazando leones de una manera brutal. Los leones muy naturalistas, con gran viveza, tratando de enfrentarse a sus cazadores y a sus crueles verdugos. Se supone que cazaban en los jardines del palacio y tenían animales que traían justamente del África, porque existía el león del desierto todavía, que después fue extinguido por el accionar del tráfico hacia el Coliseo que hacían los romanos. Esto tendría que estar todo a vivos colores, ha perdido todo el color. Por supuesto, debe haber bastante exageración o mentira en el relato, porque el león es un animal muy poderoso, que tiene la fuerza de varios hombres, ¿no? Y te dice que un tigre, por ejemplo, tiene la fuerza equivalente a cuatro hombres fornidos. Y aquí se ve al rey tranquilamente clavándole la espada a un león que todavía le ruge, intenta atraparlo también, pero como si no le costara absolutamente nada atravesar ese cuerpo tan poderoso del felino. De todos modos, el relato es magnífico, doloroso para quienes gustan de los animales, obviamente me hago también partícipe de eso, pero no se le puede más que admirar a este artista por haber representado semejante escena con el realismo que lo hizo. Fíjense acá el pobre león asaetado y así todo todavía con vida intenta, vieron, zafarse de este cruel destino. La atención al detalle de la melena, de los músculos, del movimiento, nos da crédito realmente de que esta gente sabía perfectamente representar la realidad. Si no lo hacía con los humanos era por una cuestión conceptual. Esta visión es muy interesante, es desde arriba, es única en la historia del arte. Se puede ver un león asaetado entre los ojos, por supuesto, fallecido instantáneamente, suponemos, ¿no? Le atraviesa el cráneo. Y fíjense lo crispado de las uñas, la atención al detalle de la melena, que puede ser un poquito más gráfica y rígida comparada con el estudio increíble de la musculatura del animal. Pero hay uno de todos, de estos relieves que se lleva todas las palmas por el realismo y por la congoja que nos produce. La leona herida de la cacería de Arzurbanipal en el Palacio de Nínive pertenece al siglo VII a.C. Es lo más excelso que pueden encontrar en cuanto a escultura, no solo asiria, sino escultura animalista. Así las flechas, o animalística, como se dice, así las flechas del monarca se han clavado en la zona trasera de la leona, quien herida arrastra sus tercios traseros, pero aún tiene fuerza para sostenerse sobre las patas delanteras en incorporarse en un gesto de auténtico dolor. Es increíble la captación real de lo que le sucedió a este animal aquel día. Aquí vemos un dibujo para que los arqueólogos suelen hacer muchos dibujos en los relieves para aclarar más dudas o más detalles. El detallismo de la pieza ha sido muy cuidado. La musculatura de la leona está perfectamente detallada y los músculos de las patas delanteras, que aún la sostienen en pie, se tensan para soportar todo el peso de su cuerpo. Especial atención merece la zona de la cabeza,
con la representación de la boca abierta y los bigotes del animal. Ahí se ve el detalle de las saetas o el asateamiento de la parte trasera que la deja inválida a la leona, no así se sigue arrastrando hasta el final. Y se ve la sangre fluir. Aparece como con la boca abierta, como si aún quisiese demostrar su fuerza y fiereza, pero la muerte acecha a la leona, quien esta vez no podrá escapar de sus garras. Es la irrevocable llamada de la muerte que el monarca ha infligido al animal más poderoso, el león. En este caso, una leona, una hembra. Hay una escultura, porque esta historia sigue en nuestro tiempo. Arsubanipal, el rey, ha sido objeto de obras de arte creadas en los tiempos modernos. En este caso, una estatua del rey llamada Ashurbanipal, con SH, creada por el escultor Fred Parham en el año 1988 y colocada en una calle cerca del Ayuntamiento de San Francisco, que sostiene al animal como si fuera un muñeco directamente. Pero es actual, no es así. Continuando nuestro recorrido por la antigüedad, avanzando en la historia del arte, buscando las fieras, la tumba de los leopardos, pintura etrusca del siglo V a.C. El siglo V es la edad del eje, se dice en la historia, y pertenece también a la etapa excelsa del arte griego, ¿no? Al Partenón, por ejemplo. Las pinturas etruscas que han llegado a los tiempos modernos son en su mayor parte frescos murales de tumbas, principalmente en Tarquinia y Cerveteri. El hombre etrusco vivía plenamente la existencia terrenal, confiado en una vida dichosa de ultratumba, que es lo que está representando en un banquete. Los vestigios de su arte así lo confirman, porque están dedicados casi en exclusiva a la creencia del más allá, al igual que lo hacían los egipcios y otras culturas antiguas. Los etruscos fueron los primeros pobladores de la península itálica, después van en los romanos que vienen de la zona de arriba. Y allá arriba de la tumba se puede ver el techo en falsa bóveda, dos magníficas fieras representadas en este mundo de banquete del más allá o idílico. Continuando el recorrido por el mundo antiguo mediterráneo, en este caso la loba capitolina, también de origen etrusco, y muestra la famosa leyenda de que los fundadores de Roma, los gemelos, fueron amamantados por una loba. La datación es discutida, se dice que es del siglo V a.C., que es escultura etrusca. También algunos dicen que es del siglo XIV de la Edad Media, no se sabe. Se utilizó como símbolo de Roma siempre, pero los niñitos, como verán la diferencia con la escultura etrusca, si la es muy arcaica en el sentido de la representación del animal, es bastante, diríamos, estereotipado dentro de un geometrismo diferente a lo que vimos recién en Asiria, por ejemplo, las fauces, los detalles, como más, diríamos, menos natural, aunque sí el cuerpo del animal está muy bien destacado, bastante expresionista, las costillas, pero desentonan los dos pequeños, Rómulo y Remo. ¿Por qué? Porque son renacentistas. Polaiulo, el escultor del Renacimiento, agregó a la loba capitolina el par de gemelos, pero muchos siglos después. Así que tenemos dos periodos del arte reunidos en una sola pieza, en una pieza que muestra una loba, una loba salvaje, ¿no? Una fiera, exactamente, un animal salvaje. ¿Mm? Bueno, detalle representado la lupa capitolina, como se dice, en el relieve de un pedestal procedente del reinado de Trajano. Esta vez arte romano, completo, ¿ven? En un relieve que está bastante deteriorado, entonces se perdieron piezas. Hay uniformidad entre la representación del animal y de los pequeños, ¿no? Trajano vivió del año 98 al 117 de nuestra era. Bueno, y hablando de romanos, el Imperio Romano, entrando a ver este imperio, el más grande imperio de Occidente, 1000 años de imperio, contando que también tuvo un imperio del lado oriental, Bizancio también, dos imperios, el romano de Occidente que estamos viendo y el romano de Oriente. Y se puede ver todas las provincias romanas
la Galia, la Tracia, la Dacia, el África del Norte, toda la zona que ellos conquistaron, el Oriente, toda la expansión que tuvo Roma durante tanto tiempo y cuánto captó del arte que iba, diríamos, fagocitando de otros países conquistados. Pero si hablamos de las fieras, tenemos que remitirnos al Coliseo. Estos cuadros no pertenecen a Roma, son arte del siglo XIX, arte decimonónico de los artistas académicos, que he mostrado bastante en otras conferencias que he dado y que están subidas aquí al canal con respecto a caballos del arte, a otros animales, a perros del arte, a gatos del arte, donde siempre es útil beber de las fuentes de la pintura académica del siglo XIX, porque ellos estaban fascinados, estos pintores, por representar la antigüedad de una manera decimonónica, no como hubiera representado un antiguo. Y siempre remitimos lo antiguo a lo que es la edad antigua en historia, que coincide con la historia del arte también. Ese periodo de 4000 a 476 después de Cristo. Bueno, ahí vemos una escena muy cruda, la escena donde las fieras, que también padecían mucho sufrimiento porque eran arrastrados a sus territorios, enfrentarse o atacar a los cristianos en el Coliseo. Y las fieras salían y se encontraban con la muchedumbre que gritaba y se sentían desorientadas y no sabían cómo actuar tampoco frente a semejante espectáculo circense y violento. Bueno, esta representación nos muestra lo que sí los romanos hicieron, que fue traer fieras de todo el imperio y que ellos sí representaron. Aquí tenemos otra representación fuera del mundo romano que nos pone en clima para ver cómo eran esos espectáculos circenses realmente crueles. Roma causó una devastación ecológica muy grande, acabó con muchas especies en aquellos tiempos y el Coliseo, a pesar de que Roma se convirtió al cristianismo, siguió funcionando en la era cristiana también. No esta vez con cristianos sometidos, pero sí con animales. ¿Cuál fue ese largo viaje de los animales hasta la arena? Está representado por el arte. Ahí podemos ver las fieras del arte del mundo romano. En el año 55 a.C., Pompeyo, para celebrar la construcción del primer teatro de piedra de Roma, ofreció el espectáculo de una veintena de elefantes africanos en el circo para ser cazados por los gladiadores. Sobre el suceso nos cuenta Plinio en su Historia Natural. Dice, texto extraído de los documentos históricos: uno de los elefantes heridos de esta forma se arrastró con las rodillas hasta uno de los cazadores. Con la trompa le arrancó el escudo y lo lanzó al aire. El pueblo de Roma se enardeció. Los elefantes, en cambio, asustados en un momento dado, intentaron salir de estampida, pero vieron que no había posible huida. Comenzaron a emitir un sonido lastimero, como de súplica, que conmovió a los espectadores y al propio editor, que les perdonó la vida. Bueno, un poquito de humanidad por ahí se podía encontrar en el público de este espectáculo tan brutal. Y nos acercamos a ver allí, ven el mosaico que muestra estas escenas que relatan. Tengo entendido que para la inauguración del famoso Coliseo se murieron 2000 gladiadores y 9000 animales que fueron después arrojados a las cloacas del Tíber, ya sabiendo que los romanos tenían un excelente nivel de ingeniería hidráulica, ¿no? Las cloacas de Roma funcionaban muy bien, pero 100 días duró esa mítica inauguración. Esto está hecho en mosaico, los romanos son expertos en mosaicismo, ya venía de Oriente esta técnica y después lo va a legar justamente el mundo europeo a través de Bizancio, piensen en Venecia, ¿no? El legado del trabajo en mosaico. Los cachorros de tigre y león eran muy apreciados, ya que podían ser amaestrados. Existía un procedimiento muy bien ideado. Se robaban los cachorros de las madrigueras o se arrinconaba la madre con escudos y lanzas. Les entregaban las crías a un veloz jinete que se alejaba rápidamente con sus presas hacia el barco. Si la madre, guiada por el olor, les perseguía y se acercaba demasiado, el jinete abandonaba
en el camino a uno de los cachorros para que la madre lo recogiera y lo llevara a su madriguera de nuevo. Así el jinete tenía tiempo de llegar sin problemas hasta el barco. Bueno, engañaban a la pobre tigresa o a la pobre leona, eh, sustrayéndole las crías y tirándole, alorjándole una para que se entretuviera con eso o se despistara, y así el resto de sus crías eran llevadas a muy lejanas tierras para ser amaestradas en cierto punto o adiestradas para estos espectáculos como el que estamos viendo en este magnífico mosaico. No sin sangre también de otros animales, como es el caso del pobre caballo y también de los gladiadores. Ahí se ven más escenas donde el transporte es importante, el relato que hacen del transporte en esos carromatos con ruedas de madera, llevaban de tierras lejanas estos pobres animales, no solamente osos tigres, también, bueno, leones, tal vez algunos bueyes salvajes. Y este espectáculo se traslada más adelante, inclusive, bueno, las corridas de toros son poco lo actual que tenemos de esa brutal eh, lucha con los animales en una arena, ¿no es así? Bueno, en España la costumbre de enfrentar toros contra fieras duró hasta 1904. Miren, ahí abajo hay una foto de época. Los enfrentamientos entre toros contra fieras era una de las principales aficiones de Felipe II y su esposa consorte, un combate que alcanzó su máximo apogeo con Felipe IV. Y ahí se puede ver un afiche de la época de la Belle Époque, retratando Plaza de Toros en Madrid con el enfrentamiento de elefante y toro. En este caso, en la foto vemos un tigre y un toro. Se cuenta que el tigre mató al toro en el relato. Continuando hacia la Edad Media, ya otro periodo histórico, otros estilos del arte, los leones medievales. Miren, la colección de fieras de los palacios de Barcelona. Esta es una ilustración de un león que aparece en el manuscrito Der Naturenblume, La flor de la naturaleza o el libro de la naturaleza, escrito a fines del siglo XIII por el poeta flamenco Jacob van Marland. Así es, ya que en la Baja Edad Media, la más próxima a nosotros, los grandes señores y reyes de la corona de Aragón se aficionaron a poseer animales exóticos, ya que además de tener un valor cultural por ser bestias nunca vistas por la población, supusieron un símbolo de poder y prestigio. Las primeras noticias que tenemos sobre leones en Barcelona datan del siglo XII. Entonces, las fieras se alojaban en los jardines y huertos del Palau Mayor, del Palacio Mayor, fuera murallas, que se extendía algo más allá de la actual Villa Laetiana. En el año 1370, Pere III, el cerimoniós, adquirió el Palau Menor, edificado en el siglo XII por los templarios, como regalo a su esposa Eleonor de Sicilia. Fue a partir de entonces cuando la colección zoológica se trasladó a sus jardines. Es decir, que al igual que Arzubanipal, tenían un zoológico en los jardines, y así lo representan en los libros manuscritos, miniados, ilustrados a mano. Ya he contado en otros videos que miniado viene de óxido de minio, por el color rojo que utilizaban en estos libros, que escribían a mano los monjes, que eran los expertos escribas. Otra imagen de una fiera en la Edad Media, del bestiario de Aberdeen, manuscrito inglés, escrito en latín en el siglo XII. En el folio 8 encontramos esta magnífica ilustración de un león, muy fantasiosa su ilustración, pero es una ilustración medieval. Pero ya pasando al Renacimiento, y no necesita presentación esta imagen, pero bueno, lo presentamos igual. Leonardo da Vinci. Leonardo dice Piero da Vinci, nacido en Vinci el 15 de abril de 1452, fallecido en Francia, en el castillo d'Amboise, el 2 de mayo de 1519. Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano, un gran inventor, un genio absoluto. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Un genio universal. ¿Y representó a la fiera? Sí.
Representó osos, representó también otros animales que vamos a ver. Hoy en día estas representaciones tienen un valor desorbitante y eso es lo que he leído en algunos artículos recientes, que se cataloga por centímetro y millón de euros. Es increíble esto. Bueno, ahí se ve la clásica imagen, el autorretrato de Leonardo da Vinci y la imagen de un trazo, un bosquejo de la cabeza de un oso. Ahí se ve otro dibujo de oso como animal salvaje, como animal feroz, hecho por el célebre Leonardo da Vinci. Pero si uno busca por ahí no tanto el trazo con sanguina, que es lo que utilizaba, o carbonilla, sus cuadros al temple, ¿no? Óleo y temple sobre tabla, como es el caso, vieron, de temple sobre tabla, la famosa Mona Lisa o Gioconda, la Dama del Arminio, que fue pintada de 1489 a 1491, de Leonardo da Vinci. Un óleo y temple sobre tabla de nogal, de aproximadamente 55 de altura por 40 de ancho, que está actualmente en Museo de Cracovia en Polonia, el Czartoryski. Y se puede ver cómo la Dama del Armiño, el Armiño, bueno, es una suerte de bisón, un animal cotizado por su piel y aparte adiestrado, lo muestra en los brazos de la dama como si fuera un gatito, y el detalle para que vean qué magnífico el trabajo que nos deja Leonardo sobre su pelaje y la viveza del animal. Y como siempre, el arte grande inspira a los artistas contemporáneos. Esta artista croata vivo, que nació, aún está vivo, es un artista que nació en la década del 60, Svetlana Junakovic. Vemos de una ilustración en su genial libro, El gran libro de los retratos de animales, una relación, esto los artistas contemporáneos lo suelen hacer, una relación entre la obra original de Leonardo y cómo se imagina esta obra hoy en día. Directamente transforma a la dama en otro armiño, un armiño de manera antropomórfica. Avanzando ya en la historia del arte y entrando al siglo XIX, ¿quién no recuerda a este pintor que retrató la libertad guiando al pueblo? ¿No? Eugène Delacroix, pintor romántico por excelencia. Ferdinand se llamaba Ferdinand Victor Eugène Delacroix, 1798-1863. Fue un pintor y litógrafo francés totalmente comprometido con las causas revolucionarias, las causas extrañas a Francia y por el romanticismo y las pasiones que caracterizan a este periodo donde a él le tocó estar inmerso dentro de la historia del arte. Hay un retrato del que lo vamos a asociar también con los animales y el famoso cuadro de la libertad guiando al pueblo. Pero pinta que, como era un artista romántico, los románticos se suelen volcar a las cosas exóticas, no solo a las causas revolucionarias o a los amores fallidos. Y se dedica a pintar fieras, y este cuadro es muy famoso, Joven Tigre jugando con su madre, del año 1830. Y acá los protagonistas son las fieras. No hay ninguna ilustración humana aquí. Muestra a estos grandes felinos en actitud, vieron, totalmente lúdica y no feroz. También vemos un puma, muy bien retratado, con abundante cabellera el puma. Es también de este periodo romántico, mide 41 por 30 centímetros y actualmente se encuentra en el Louvre. Como Delacroix es un artista inquieto, innovador y de trascendencia, aparte un genio como artista, va a estar, vieron, entre periodos que van transicionando, del realismo al impresionismo también. Y ya se está anticipando por la forma en que divide la pincelada en esta obra. También hay dibujos, fíjense ahí abajo está firmado Eugène Delacroix. Pero también tiene obras muy cruentas que estarían dentro de la animalística, no necesariamente, no, estarían más dentro de la línea histórica, ¿no? El género histórico, relatar hechos del pasado. Pero no quiere decir que en esos hechos del pasado, si transcurren en un lejano oriente,
no en un lejano, diríamos, no del lejano oriente como interpretamos hoy en día, geográfico, sino un oriente pretérito, ¿no? Había también el tema de la cacería que hemos visto en el oriente antiguo. Entonces aquí está representando carnicerías feroces, donde hombres y bestias se desgarran y sentimos vibrar la potencia creadora del autor. Una especie de energía demoníaca que lo empujaba a pintar estos grandes cuadros con mucha pasión y arrebato. Hay mucha confusión que reina en estas escenas. Cada pincelada es una secuencia, digamos, cromática, porque importa mucho el color al artista romántico, guiado por una inteligencia fría, ¿no? Como tan ardiente es la pasión que demuestra. Así como había como una cuestión de raciocinio en el armado de la obra y una expresión bastante apasionada. Podría ser que es una forma abstracta de expresarse, aunque acá todo es figurativo, es una abstracción plena esto, como algunos analistas suelen catalogarlo. Y se puede ver las fieras ahí, fíjense, totalmente enfrascados en una lucha desigual con los humanos, pero muy feroz y enardecidos los leones. Pero volviendo un poco al mundo salvaje limpio, a la animalística, donde están en su medio de manera salvaje los animales, es este artista de la Croix es un pleno partidario del espíritu romántico y salvaje, una bestia desafonada. Así se lo catalogaba Delacroix. Delacroix nos cuenta en su diario que cuando acudía al zoológico a dibujar animales y contemplaba cómo se alimentaban las fieras, él mismo se sentía, lo dice en francés, pénétré de bonheur, es decir, compenetrado con mucha bonanza, con mucha suerte de poder presenciar ese espectáculo que a la mayoría le causaría, vieron, por ahí desagrado. Bueno, aquí podemos ver el juego de un tigre en su momento de esparcimiento, no cazando o no amenazando a nadie, como un gatito de tamaño grande. Fíjense la pincelada, esa arrebatada, al de la cual se le llamaba la escoba borracha, porque demuestra un poco ese quiebre que hay con el neoclasicismo, esa pincelada lisa contra esta pincelada tan apasionada. A Eugene Delacroix lo apodaban el tigre. Baudelaire decía de él, el tigre mira a su presa con no menor tensión que Eugene cuando en su mente entra una idea. Cualquiera de los dibujos de tigres de Delacroix se parece más a él que cualquier autorretrato. En este caso estamos viendo el dibujo de un león y este autorretrato de él que nos da la sensación de este rostro que apunta hacia adelante con su hocico, en el caso de él con su nariz, y se asocia muchísimo al animal, como si él mismo se autorretratara en estas magníficas fieras. ¿Qué pasa ya cuando entramos al siglo XX? En el siglo XX, al margen de los artistas académicos que retratan animales, pero en un contexto histórico o en un contexto de costumbres de épocas pasadas, hay artistas en el siglo XX, como el que estamos viendo en la pantalla, que se vuelcan de lleno a pintar fieras y tienen un éxito económico y de aceptación del público fenomenal. Capturar la majestuosa belleza esta vez con una cuestión ecológica de los animales amenazados. Desde que era niño, ahí lo vamos a presentar, el artista canadiense Nick Sider ha tenido una fascinación por los tigres. Ahora este pintor rinde tributo a estos majestuosos felinos y otros animales salvajes con sus increíbles pinturas hiperrealistas. Cabe aclarar que el hiperrealismo es un movimiento concreto del siglo XX. Sus piezas son tan detalladas que parece que sus feroces sujetos podrían salir del lienzo en cualquier momento. De hecho, esto es exactamente lo que el artista quiere lograr. Mi momento favorito mientras pinto, nos dice, es cuando el sujeto en mi lienzo comienza a correr viva y es lo que lo inspira. Miren qué divino, ahora vamos a acercarnos para ver esos cuadros, qué divina estas tres secuencias de tigres. El pintor ahí con su paleta, es joven, es un pintor muy, muy joven que tiene muchísimo éxito con estas pinturas de animales feroces, no solamente de tigres y leones. En este caso, un tigre blanco.
y se puede ver cómo detalladamente, ¿ven? Está con un pincel muy, muy finito y es increíble el trabajo y la paciencia y el tiempo. Un tigre blanco, que como le corresponde por su genética, tiene dicromía, ¿no? Un color de un ojo de cada color, celeste y verde. Bueno, y aquí podemos ver también, observen, cómo un tigre de los de Bengala, los tigres vieron que son ocre y negro, es llevado a cabo con la minuciosidad de su pincel. Más detalle, más acercándonos al hocico. Y en el lado izquierdo se puede percibir, uno dice, mira, se nota la pintura, pero es maravillosa. Rinde hiperrealista. ¿Qué trabajo? ¿No es así? Bueno, mucha paciencia, mucho amor a la causa que él hace, porque la causa sería representar animales en extensión. En extinción, perdón. Y aquí tenemos, ven, justamente el acercamiento, tanto un tigre blanco como un tigre de los tradicionales. Y el acercamiento a esos ojos amarillos, verdosos, esos ojos tan impactantes que tienen todos los felinos. Hasta se puede percibir la textura del canvas, del óleo en el acercamiento fotográfico. Está más decir que la pincelada es ultralisa, todo lo opuesto a que hace Delacroix. Ahí se ve el atelier, fíjense, con sus obras en proceso, pinta también figura humana, pinta también, por supuesto, otros animales salvajes que vamos a ver, hasta los detalles, ¿ven? De las marcas que tiene el león de feroces luchas entre sus congéneres. Este artista autodidacta, sí, es autodidacta, quien ahora reside en Nueva York, ha ganado reconocimiento internacional por sus pinturas hiperrealistas, que son creadas meticulosamente con pintura acrílica. Seider pinta una gran variedad de temas, incluyendo retratos de personas, pero sus pinturas de animales son particularmente maravillosas. Desde tigres y leones hasta caballos y osos, cada pieza captura tanto la extraordinaria belleza como la ferocidad de estas criaturas con lujo de detalle y el medio ambiente que las rodea también, así que son un gran referente estas obras. Es una pintura, no es una foto, esta vez un oso. Y también un leopardo, como siempre se lo suele ver colgando descansando, durmiendo la siesta de un tronco de un árbol, ¿no? De una rama importante de un árbol. También panteras, las panteras en la historia del arte tienen toda su historia. Ahora vamos a finalizar con las panteras también. Van a ver de qué manera artística las van a representar. Y bueno, estamos con este artista, Seider, que con una paciencia de santo y trabajando con registros fotográficos, como lo hacen casi todos los hiperrealistas. Excelente trazo, excelente dibujo y un magnífico manejo de la pintura al acrílico. También pinta otras fieras, como lo son el rinoceronte y también caballos salvajes. El artista Nick Seider crea increíbles retratos hiperrealistas de animales salvajes. Explorar sus pinturas es casi como visitar un safari. Pero hay otro artista, en este caso nos vamos para el lado del sur, el hemisferio sur de Chile, el sorprendente arte de retratar a las fieras más bellas. En Chile hay un gran ilustrador, Camilo Maldonado, que retrata la fauna chilena y entre los animales a los cuales da vida, con su realismo impresionante, podemos encontrar muchos de los animales que también habitan la Patagonia, como tordos, tucúqueres, bandurrias, halcones, peregrinos, huemules o pudúes. Y aquí lo vemos en su atelier, pero lo curioso, miren la lata, está pintando en lápiz. Las obras que vamos a ver están hechas con uno de los lápices más artísticos que existen hoy en día a la venta, que es el Policromos de Faber-Castell. Es más, es un poco el embajador de esta empresa de lápices, ¿no? Y la técnica del lápiz es increíble. Yo enseño en interiores, ¿no? A ilustrar el lápiz, a darles las herramientas básicas y mis alumnos y
tiene muchísimas posibilidades porque la extensión de la mano es una técnica seca, pero a la altura que llega este artista es demasiado ya. Fíjense con qué nivel se llega a retratar este huemul. El huemul es un cérvido de los más extremos del planeta, es decir, en este caso es el cérvido más austral, la especie de ciervos más australes del continente, y habita los territorios chilenos. Es un poco el favorito de este gran artista. Observen lo que es el trazo de los pelos de este huemul, muy lindo. Qué cara preciosa tiene siempre los ciervos, ¿no? También, además, Camilo Maldonado es un amante de la naturaleza, es diseñador gráfico, ilustrador, reconocido tanto en su país como en el exterior. Participó en diferentes exposiciones y en el año 2017 ganó el Premio Internacional de Ilustración Científica, destacándose entre profesionales de 32 países. Además, es embajador de Faber-Castell, como les conté, en su país, e ilustrador en Buscaves, así se escribe, Buscaves, todo junto, una plataforma y app de identificación de aves nativas de Chile que pueden ustedes buscar y ver. Este es un tucuqueré, una especie de búho, excelente, bien retratado de una manera increíble, con lápiz y al máximo detalle. Acerquémonos para verlo, porque realmente es increíble, miren. Así como Saider hacía en pincel, él trabaja en lápices de alta calidad artística. En declaraciones a distintos medios cuenta que él es 100% autodidacta. ¿Ven? Pasa lo mismo que en el anterior artista, que tarda unas 10 horas en realizar cada una de las ilustraciones, desde que comienza el boceto hasta que estampa su firma, de corrido y sin descanso, para no interferir con la motivación. Además explica que a veces utiliza fotografías para realizar sus ilustraciones de base, y en otras ocasiones él mismo recorre el campo para avistar aves, a lo que luego dará vida y expresión sobre el papel, como este halcón peregrino también, con sumamente un cuidado de detalle, cada plumón, si la pluma de las alas, las plumas un poquito más abiertas o plumones del cuello, los ojos, el pico. Pero también, si bien no son fieras, a veces se comportan como fieras nuestras mascotas, sí, especialmente los gatos, pero no son fieras porque son animales domésticos. Si se les interesa, yo ya subí a este canal las conferencias en vivo y grabada, tanto una y otra, de perros y caballos, perros, caballos y gatos. En cada uno de sus trabajos, de Camilo, con un sorprendente nivel de detalle, logra plasmar las expresiones de los animales que retrata utilizando técnicas de dibujo con lápiz o con tiza pastel, grafito y a veces acrílicos, incluso aplicando técnicas mixtas, rasgo distintivo de sus obras. Ahí está pintando con un lápiz Faber-Castell Polychromos. El gato de Geoffroy, también conocido como gato montés sudamericano, es un mamífero carnívoro de la familia Felidae, a la que también pertenecen grandes especies como los tigres, leones y jaguares. Su hábitat se extiende por toda Sudamérica, donde se encuentran en los Andes del sur de Bolivia, el sur de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y la Patagonia chilena. Así que sería no un gatito doméstico, sino un gato salvaje, una fiera. Pero hablando de que pintaba también a las mascotas, de eso se trata la ilustración naturalista, de lograr el mayor realismo a través de la armonía de las composiciones, del uso de los colores, de la mirada y de la mano personal del autor. La ilustración naturalista es una disciplina que, basándose en la observación, intenta retratar sujetos de naturaleza con su entorno natural, muchas veces con fines educativos o de conservación, como les había comentado. Aquí está trabajando con un lápiz que yo amo dentro de la línea de Faber-Castell, de todos los lápices que integran la línea Polychromos, es el marfil, el ivory, el número 103, que está siendo aquí utilizado por el artista para retocar o iluminar los ojitos del gato, que los tiene cristalinos y hermosos, y todo el entorno de pelitos, miren. Aplica arriba, inclusive para bajar la intensidad del trazo anterior. Eh,
Tiene cursos, sí, si les interesa pueden buscarlo, indagar, reportajes. Camilo Maldonado tiene cursos de ilustración naturalista, ideal para personas que también les interesa la ciencia, que la ciencia siempre acompañó, está acompañado del dibujo, ya lo vimos también en la conferencia Paleoartistas. Él enseña y tanto técnicas de tiza, pastel, grafito y lápices de color. Lo pueden buscar por internet. Cuando arte y naturaleza se juntan, siempre pasa algo maravilloso. Para los amantes de la fauna silvestre o de las mascotas. Los talleres online que brinda este reconocido ilustrador chileno pueden ser un gran hallazgo artístico, una nueva fuente de trabajo o simplemente un hobby, pero en cualquier caso es un lujo poder aprender de su arte. Vamos a finalizar como comenzamos, hablando de la joyería, y en este caso que la mencionamos, ¿no? La joyería viene de la mano de Cartier, el famoso modisto, el famoso diseñador. Desde el año 1914, la marca de joyería francesa Cartier ha trasladado la figura de la pantera y el supuesto glamour a sus complejas piezas de joyería, accesorios y objetos. Un broche, un colgante, un anillo, la cara de un reloj, ¿no? A lo largo de los últimos 100 años, la pantera de Cartier se ha convertido en uno de los símbolos más famosos de la historia de la joyería fina. Bueno, ahora vamos a ir acercándonos para ver por qué es favorita en esta joyería. ¿De qué estilo es esta joyería? Miren la fecha. Es del Art Deco, del célebre Art Deco, ese periodo que va de los 20 a los 40. Grandes divas y actrices utilizaban esta joyería tan exótica, tan dinámica, que se oponía a la joyería tradicional. La Pantera de Cartier es un clásico en joyería. Pueden tener broches, anillos, pulseras. Miren qué bella esta pulsera. Con infinidad de diamantitos en forma de strass, típico de Cartier, hoy en día muy en boga. Bueno, y finalizamos con esta imagen de un anillo de Cartier. Miren lo que es impactante esta imagen de la pantera con sus ojos verdes que nos miran de manera penetrante y el exquisito trabajo de joyería y lo que cuestan estas piezas, ¿no? Obviamente que hoy en día se pueden adquirir, por supuesto. Bueno, espero que les haya gustado este rugir artístico de Fieras del Arte y los invito a ver la completa lista de reproducción de este año de conferencias, que ya he subido unas cuantas, y esta es la número 8, falta la 9 todavía de 2022, que va a remitirse también de animales, pero animales de granja. Bueno, muchas gracias, les agradezco, espero que les haya gustado y les quedo muy agradecida, como siempre.